Pues ahí lo tiene, sí, en efecto es la medida quizá la más criticada, la más ampliamente rechazada de la administración de Peña Nieto en lo que va de este sexenio, la suspensión de la evaluación docente. Y para discutir sobre este tema, un tema que todavía tiene muchas aristas de análisis, sobre todo sobre el que hay muchas interrogantes, me da mucho gusto, un placer que esté con nosotros la diputada del PAN, Raquel Jiménez. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y está también conmigo Marco Fernández, él es un especialista en asuntos educativos, es de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Él ha generado con México Evalúa pues ya por lo menos 2 o 3 documentos importantes sobre la reforma educativa. Sí. De análisis y sobre todo pues de hallazgos, ¿no? Sí, esa es la parte interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y me gustaría entrarle directamente al asunto de la negociación, y es por qué a unos días de la elección conceder a la CENTE un tema que a todas luces iba a ser tan criticado. ¿Cuál es el cálculo que puede haber? ¿Por qué el gobierno está dándole este beneficio? Bueno, yo creo que definitivamente no hay ningún cálculo o no sabemos qué hay detrás de todo esto y qué beneficio le trae al PRI gobierno en este caso, porque definitivamente es una decisión como muchas que se han tomado recientemente o a lo largo de estos 3 años de ejercicio del gobierno federal, una decisión torpe, una decisión que conlleva resultados que van en contra del país mismo, del desarrollo del país mismo, que violenta por un lado las leyes, la Constitución y las leyes reglamentarias en materia de educación y que definitivamente pone en riesgo el futuro de nuestro país en términos educativos, por supuesto, pero también económicos. Ahorita meto a la trascendencia de la media, pero rápidamente ¿tú estás de acuerdo con la diputada que no hay cálculo de parte del gobierno? Y también hay que abrir la pregunta, ¿cálculo de parte de la CENTE? Bueno, cálculo de parte de la CENTE, por supuesto que hay un cálculo. ¿El gobierno calculó o no calculó, Marco? Yo lo que creo es que, lo que es grave es que tenemos que estar tratando de especular, porque la autoridad ni siquiera informó, solamente notificó, no dio una explicación que llevara la racionalidad técnica o política que le lleva a esta decisión. No sé si es por temor a la violencia en las elecciones por parte de la coordinadora, por tratar de lograr simpatías de votos con otra parte institucional del magisterio, si es un cálculo de que van a poder controlar la situación una vez que pase los comicios del domingo. Si este fue el último cálculo, me parece de una miopía y torpeza mayúsculas, porque lo que hicieron fue fortalecer aún más el liderazgo de la coordinadora y con ese fortalecimiento la forma de tratar de desactivar este movimiento se complica de forma sustantiva. Dice Marco, una posible explicación, temor a que el día de las elecciones haya violencia en los estados donde controla la CENTE, en Michoacán, Guerrero, sobre todo Oaxaca. Pero a ver, ¿ese temor no lo compartirían todos los partidos? ¿No todos los partidos estarían en el mismo interés? ¿No todos los partidos tendrían que haber entonces entrado en la negociación? ¿Por qué no entran? ¿Y por qué tampoco se han pronunciado, digamos, hasta hoy la permanente? Pero antes los partidos habían estado bastante silenciosos. No, ahí yo tendría que hacer un señalamiento. El Partido Acción Nacional desde el fin de semana, prácticamente el sábado a primera hora, estuvimos anunciando la presentación de un punto de acuerdo en donde estamos exigiendo, hoy fue presentado ante la permanente, donde estamos exigiendo, por un lado, la destitución del secretario de Educación, el que se reponga este proceso, que las fechas de evaluación se respeten y que también vayan a comparecer tanto el secretario de Educación Pública a la permanente como el secretario de Gobernación. Y yo aquí quiero hacer un señalamiento. Si la explicación que la mayoría de las personas han querido dar es el de tener un espacio de paz de aquí al día de la elección. Ajá. Si ese fue el acuerdo, exacto, creo que les vieron la cara al gobierno federal. Es una paz efímera. Es una paz efímera que si efectivamente el acuerdo fue en el sentido de llevar la fiesta en paz de aquí al día de la elección, pues no han cumplido, porque el anuncio fue este anuncio de 33 palabras, si contamos el comunicado que da la Secretaría de Educación Pública, de un plumazo de 33 palabras, echan atrás una reforma
y al siguiente día la CENTE, la coordinadora, estaba haciendo actos vandálicos en varios lugares de nuestro país. Hoy mismo lo estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, Es que en ese lo está sentido, viviendo el aeropuerto. en ese sentido, Les dieron la cara si ese fue el yo acuerdo. creo que es un muy mal negociador de entrada el subsecretario Miranda, porque además, de acuerdo a lo que ha reportado sus colegas del periódico Reforma, la minuta es muy clarita. Acordó el lunes una medida con la coordinadora que es ilegal. Él no es el gran legislador. Él no tiene atribuciones para andarle prometiendo a los señores maestros que faltaron de forma injustificada que no les van a pagar su sueldo, que sí se los van a pagar en este caso, o que no los van a hacer separados del servicio profesional docente. La ley del servicio profesional es muy clarita. Si tú faltas de 3 veces o más sin una causa justificada, tú tienes que ser separado. Él no puede prometer que los señores no van a poder ser separados. Él no puede prometer que no va a haber medidas administrativas derivadas de su comportamiento. Él tiene que ser el primero encargado de aplicar el Estado de Derecho, pero es el primero que en los hechos viola la ley de la Administración Pública Federal al allegarse funciones que no le corresponden en la ley. A ver, a todas luces ahí hay un conflicto, el clásico conflicto de ley y política, cuando a veces se pone la política por encima de la ley y se acaba violando. Bueno, perdón, la ley no se negocia y la ley está para hacerse cumplir. De acuerdo, pero además la pregunta es, ¿y hay acuerdo? No. Eso ¿No hay es acuerdo? hasta ahorita, bueno, ahora están negociando mientras estamos ahorita platicando. conversando. ¿Así es? Hay otra conversación que está en paralelo muy cerca de aquí, en Aquí, Morelia, a unos cuantos calles, y no sabemos qué vayan a acordar, no vamos pero lo que quedó claro es que hoy hay bloqueos en Michoacán, hay violencia en gasolineras en Chiapas, hay enfrentamientos en Guerrero, hay toma de distintas instalaciones por parte de la sección 22 en Oaxaca. Entonces yo creo que... A ver, una de dos, o sí hay acuerdo, y a lo mejor parte del acuerdo es que el fin de semana se tranquilice eso, y lo que estamos viendo sea, digamos, alimentar un poco el reclamo de las bases, o alguien estiró la liga demasiado y la rompió. Bueno, en primera, yo creo que el gobierno de ninguna manera puede establecer acuerdos con estas agrupaciones violentando la ley. Otro tipo de acuerdos políticos son válidos, finalmente la política está hecha de acuerdos y de negociaciones, pero nunca por encima de la ley. Lo que ha hecho la Secretaría de Educación, lo que ha hecho la Secretaría de Gobernación con estos pseudoacuerdos, si es que los hay efectivamente, es violentar la Constitución y violentar todas las leyes que, dicho sea de paso, nos costó no solamente a los legisladores, al país entero, a la asociación, a toda la sociedad civil que participó de manera muy responsable en la construcción de la reforma educativa, y que, por cierto, durante estos 3 años el presidente de la República la ha cacareado como la gran medalla del gobierno federal, el gran logro, cosa que siempre estuvo negando a los gobiernos panistas, y que hoy que de manera generosa hemos participado para que este país pueda progresar a través de la educación, pues resulta que sin más ni más, y violentando la ley, violentando el Estado de Derecho, ellos mismos debilitan esto que nos costó tanto trabajo construir al país entero y que veíamos como un trampolín para el desarrollo a partir de la educación de todos nuestros niños y de todos nuestros jóvenes. Ahora, a partir de ahora, digamos que la pregunta, y es con la que voy a regresar después de hacer un corte comercial muy rápido, es ¿y cuáles son las consecuencias, en el supuesto que se haya violado la ley, y cuáles son las consecuencias para la reforma educativa, y de qué manera el cambio de equilibrios políticos, por ejemplo en el Congreso, que pueden derivarse de las elecciones el domingo, también pueden tener un impacto dentro de el curso de los acontecimientos de la reforma. Con esto regreso en un momento, no se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en un minuto.